¿A cuántos nos gustan los tesoros? ¿Sí nos gustan los tesoros? Bueno, a los demás también les gustan los tesoros, ¿cierto? Aunque no hayan dicho que les gustan los tesoros, a todos nos gustan los tesoros. Cuando éramos pequeñitos nos decían, te tengo un tesoro escondido. Y uno, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tienen para mí? Y venía una expectativa con el tesoro. Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, gloria a Dios. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, versículo 19, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No os hagáis tesoros en donde, en la tierra, sino haceos, versículo siguiente dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Una de las tantas definiciones de los tesoros lo vamos a utilizar en esta mañana, y es la palabra tesauros, y lo vamos a tomar literal como el depósito, como un depósito. Lo vamos a tomar en sentido literal como un depósito. Eso sería el tesauros, o un tesoro, un depósito donde hay algo guardado. Ese es nuestro tesoro, ese es el tesoro. Ahora, el tesoro puede ser literal, en sentido literal, o en sentido figurado. Un tesoro en sentido literal, pues lo podemos ver cuando la palabra de Dios dice que llegaron los reyes allí a visitar a mi Señor Jesucristo, y de este tesoro le dieron incienso, oro y mirra. Ese es un tesoro que literal, ¿cierto? Literalmente estaba ese tesoro. Pero hay un tesoro figurado, porque dice, no hagáis tesoro en la tierra donde se destruye y es destruido, los ladrones minan. ¿Qué significa? Que excavan por debajo, que minan. O sea, minar es excavar o socavar por debajo. ¿Para qué? Para llegar a un sitio y hurtar. O sea, encubiertamente pueden robar. Entonces dice la palabra que los tesoros de la tierra son susceptibles de que se nos quiten, de que nos sean quitados, que nos sean robados. Pero hay unos tesoros especiales, y son los tesoros en el cielo. Esos tesoros en el cielo nadie nos los puede quitar, nadie nos los puede robar. ¿Cuántos quieren tesoros en el cielo? Amén. Son mejores los tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque de los tesoros en el cielo depende nuestra bendición aquí en la tierra. De eso depende. A veces pensamos que es al revés. A veces decimos, no, pero es que yo ya tengo bendición material aquí, la tengo un tesoro aquí en la tierra. Tengo tanta cantidad que voy a edificar más graneros, voy a edificar esto, y piensa que ese tesoro es suficiente. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:17 algo tremendo. A una persona que se sentía que tenía todos los tesoros, la Sagrada Escritura lo llama como un pobre, ciego, miserable y desnudo. Pero él decía, en todo me he enriquecido, yo tengo tesoros. Y la Biblia dice, pobre, ciego, miserable y desnudo. ¿Por qué? Porque su tesoro no es un tesoro en el cielo, es un tesoro en la tierra. El que confía que tiene un tesoro en la tierra es un pobre, ciego, miserable y desnudo. Eso simplemente es una añadidura que Dios nos da para que nosotros estemos en bendición, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Para que disfrutemos lo que Dios nos da, para que podamos compartir, para que podamos estar en bendición mientras estemos en esta tierra. Pero el principal tesoro es cuando nosotros hacemos tesoros en el cielo. Amén. Tesoros en el cielo. Y donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Es decir, que nosotros siempre tendremos dentro de nuestro corazón lo que es valioso para nosotros. Amén. Lo que es valioso para nosotros. Cuando tenemos algo que es valioso para nosotros, se convierte en un tesoro, y ahí está siempre nuestro corazón, porque es algo valioso. Mi esposa Beatriz Teresa les envía un saludo muy especial. Lo recuerda todo, recuerda a la iglesia con mucho cariño, con mucho aprecio. Y aunque ella no esté aquí, ella tiene un tesoro en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son la iglesia de Dios.
Ustedes son el cuerpo de Cristo. Para mi esposa es fundamental el ministerio que Dios nos ha entregado. Y aunque no está presente en el cuerpo, ella sí sabe el valor que son todos y cada uno de ustedes y el amor que Dios les tiene a cada uno de ustedes. Y les aprecian el mismo amor que Dios les aprecia a toda la iglesia. Amén. Entonces, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. O sea, es lo más importante. Amén. Lo más importante. ¿Cuántos quieren hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo será que se hacen esos tesoros en el cielo? Porque lo importante es que nosotros sepamos hacer tesoros en el cielo. Mateo 12:35 dice la palabra de Dios, ahí donde estamos en el mismo Evangelio, San Mateo capítulo 12, versículo 35, dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, el tesoro es un depósito. ¿Y para qué nos sirve el depósito? Para poder tomar cuando nosotros necesitamos. Porque no me imagino que tengamos nosotros una provisión literal como un tesoro o un depósito bancario y necesitemos para ir a comprar algo y no lo usemos. Ese no tiene sentido. Ya pasaría a ser una avaricia terrible, porque la persona habrá, o que tiene esa maldición de la avaricia, dispone de los recursos y le pasa lo de la pobre viejecita. ¿Qué hacía en esa fábula? Decía: no tengo nadita que comer, no tengo nadita que vestir, no tengo nadita para comprar. ¿Era realidad? No era realidad. Dice que solamente tenía 4 casas, 5 carros, 10 empresas y no tengo nadita. Miren, ella tenía un tesoro literal, pero de ese depósito no tomaba nada. Dios no quiere eso. Si nosotros tenemos bienes materiales, es para que los disfrutemos. Amén. Disfrutarlos con libertad. Amén. Libertad. Cuando el Señor le provee a mi hermano un tesoro literal, es decir, una provisión aquí en la tierra, con libertad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, llega usted al restaurante y dice: quiero comer eso. Cuando hay provisión de Dios, es una libertad gloriosa en Cristo Jesús. Amén. Y por eso el Espíritu de Dios, el poder de Dios y la autoridad de Jesucristo ha destruido de nuestras vidas toda maldición de ruina, miseria, pobreza y desgracia, porque el Señor quiere que tengamos en todas las cosas siempre todo lo suficiente y aún para que abundemos en buenas obras. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero del tesoro del cielo dice que del buen tesoro del corazón, del tesoro figurado en el corazón, también se toma, también se obtiene. De ese depósito es de donde nosotros podemos sacar buenas cosas. Hay tesoros buenos y hay tesoros malos. Del buen tesoro del corazón. Porque hay personas que atesoran algo muy malo en su corazón: odio, rencor, resentimiento, envidia, y de ello también sacan de ese tesoro, porque tienen abundancia de odio, abundancia de rencor, y es ahí donde el Señor nos hace libre de esos malos tesoros para que nosotros podamos sacar buenas cosas de nuestro corazón. Es decir, que en nuestro corazón está escrita la palabra de Dios. Escribiré la palabra de Dios en vuestras mentes y en vuestros corazones. Pero la pregunta es: ¿para nosotros sí es valiosa la palabra de Dios? Ese es el primer paso, mis hermanos, para poder hacer un tesoro en el cielo. ¿Para nosotros sí es valiosa la palabra de Dios? ¿O para nosotros simple y sencillamente la palabra de Dios, bueno, está escrita ahí en la Biblia, y como siempre hemos dicho, tal vez antes de conocer o llegar a los caminos del Señor, antes teníamos esta Biblia abierta en la sala del Salmo 91? ¿Se da cuenta que sí es cierto, mi hermano? ¿Se da cuenta que sí? Yo siempre les pregunto porque la respuesta es la misma. La respuesta es la misma. Cuando no conocíamos, cuando el Señor no se había revelado plenamente a nuestras vidas, pero sí estábamos cerquita, sí estábamos adorando a Dios, sí creíamos en Jesucristo, pero nos faltaba la revelación plena en Cristo Jesús, pues abríamos nuestra Biblia y la poníamos en una, ¿cómo se llama eso? En una tela así de madera,
bien bonito en la sala, en el Salmo 91. Pero no le dábamos la importancia y el valor que se necesita darle como un tesoro espiritual que es la palabra de Dios. Para mí sí tiene valor la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde un principio el mundo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Desde ahí Dios me muestra el gran valor de la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios, dice el Señor a sus discípulos. En mi nombre, por la palabra de Dios, echaréis fuera demonios. Ay, ¿cómo vale la palabra de Dios? Miren el valor tan grande, mis hermanos, de la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Amén. ¿Ven cómo ya nosotros tenemos que entender qué tan valiosa es la palabra de Dios? Pero estábamos preocupados a ver si de pronto nos ganábamos el valor por 12,000 millones de dólares y que nos ganáramos esto y lo otro, y como que nuestro corazón estaba puesto ahí. Y cuando yo tenga esos 12,000 millones, la Biblia nos dice, sigue siendo un pobre, ciego, miserable y desnudo si no haces tesoros en el cielo. Ahora, cuando estamos bajo la unción del Espíritu de Dios, mis hermanos, nosotros podemos manejar toda la economía que Dios nos dé y siempre ocupará un lugar de añadidura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y primero amaremos a Dios, nunca a las riquezas literales. Amén. Nunca a las riquezas literales. Eso es solo una añadidura. Amén. Y vendrán esas añadiduras en el nombre de Cristo Jesús cuando nosotros tenemos tesoros en el cielo. Porque dice la palabra de Dios, abrirá Dios su buen tesoro, el cielo. ¿Cuál es el tesoro que Dios quiere abrirnos? ¿El tesoro literal? No, Él quiere abrirnos primero el tesoro del cielo, para que a partir de abrir el tesoro del cielo, nosotros seamos bendecidos aquí en la tierra. Pero, si hemos hecho tesoros en el cielo para que Dios nos dé de sus tesoros en el cielo, primero vamos a hacer tesoros por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, mis hermanos, ahí está la bendición gloriosa. Si la palabra de Dios mora abundantemente en su corazón, es el primer tesoro, y eso no le será quitado. Jesucristo se lo dijo allá a Marta, le dijo, Marta, 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 afanada y turbadas estás con todas las cosas, tratando de hacer todas las diligencias, todo lo que haya que hacer, pero una sola cosa te es necesaria, y tu hermana ha escogido esa parte que te es necesaria. ¿Cuál es esa parte? ¿Qué fue lo que hizo María? Se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo ella? Tesoros en el cielo, tesoros en el cielo, tesoros. Ahí empezó a hacer su gran tesoro en el cielo cuando se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no estemos afanados y turbados por tantas cosas, porque nos perdemos de hacer tesoros en el cielo. Y el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón la palabra escrita en nuestro corazón. En nuestro corazón. Mateo 13:44 dice la palabra de Dios, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, un campo el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo que Dios nos está diciendo es que cuando nosotros entendemos cuál es el verdadero tesoro, qué es lo que de verdad tiene valor para nuestras vidas, entonces apagamos la televisión y vamos a la lectura de la palabra de Dios. Cerramos el computador y el WhatsApp y el Facebook y vamos a la palabra de Dios. Bueno, a no ser que esté en Facebook en la palabra de Dios, ¿cierto? O que esté en el WhatsApp recibiendo ese mensaje de bendición. Pero cuando lo que tiene valor para nosotros, mis hermanos, identificamos el verdadero valor de las cosas, hacemos todo por conseguir lo que realmente vale en nuestras vidas. Amén. Cuando el muchachito, el joven se enamora de ella, ¿qué hace? Hace todo lo que sea necesario para conquistarla, porque para él ella es su tesoro, ¿cierto? ¿Y qué hace?
La invita a salir, la lleva al parque, le trae la chocolatina, la llama por teléfono, la acompaña, la lleva hasta la casa, le compra un regalo, un presente. El día del cumpleaños es el primero que Dios no, es el único que está haciendo fila ahí, porque ella es para él ¿qué? Un tesoro, algo importante, ¿cierto? ¿Y qué pasa si descuida ese tesoro? ¿Verdad? Hay otros haciendo fila, ¿cierto? Si descuida el tesoro, no podemos descuidar nuestro tesoro. Vamos a cuidar nuestro tesoro, amén. El tesoro en el cielo tenemos que cuidarlo, amén. Tenemos que ser cuidadosos con lo que realmente para nosotros vale en nuestras vidas. Hacer todo lo posible. Mire, hizo todo lo que tenía que hacer para comprar eso que para él era muy importante. Mateo, Colosenses 2, 2, 3. Gloria a Dios, tesoros en el cielo. Efesios, Filipenses, Colosenses 2:2 dice la palabra de Dios: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. Mi hermano, ese es un tesoro maravilloso que muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta. La palabra de Dios dice: hasta alcanzar todas las riquezas. La pregunta es: ¿a cuánto nos gustan las riquezas? Amén. ¿Y a quién más le gustan las riquezas? Amén. Bueno, solo a mí entonces, pero qué bonita la riqueza, ¿cierto? Nos gustan las riquezas. Pero yo quisiera que toda la iglesia dijera: amén, me gustan las riquezas. Amén. Hermanos, salgamos de ahí de que como que la bendición está ¿cómo hacen en la iglesia? Bueno, no quiero hablar de los hermanos católicos, pero en los pies descalzos y toda esta vuelta. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, mis hermanos. Los hermanitos descalzos, los hermanitos pobres de la caridad, eso no es de Dios. Eso no es del Señor. En Cristo Jesús somos bendecidos, somos prosperados, amén. Empezando por esto, por hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. Y aquí dice la palabra de Dios: la riqueza del conocimiento. Porque mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces, mis hermanos, riqueza del conocimiento. Miren, uno tiene que pagar por lo que otra persona conoce, ¿o no? Claro, si se me dañó el computador, si yo lo supiera arreglar, pues yo lo arreglo, ¿cierto? Pero como no sé arreglarlo, toca pagar. Pero sería una riqueza que yo tuviera conocimiento de cómo arreglar el computador. Miren, mis hermanos, me pasó algo muy sencillo. Resulta que el automóvil ya se le venció el kilometraje para cambiar el aceite de la caja automática. Yo nunca había tenido carros automáticos y yo no sabía cómo es eso. No sabía. Y llamé al concesionario y me dijeron: sí, para cambiar el aceite de la caja automática es un líquido muy especial para caja automática. Pero aparte de eso hay que cambiar unos filtros, hay que cambiar unos empaques, hay que hacer esto y lo otro. Yo me imaginaba lo que siempre conocía de los otros carros mecánicos: simplemente suelta un tapón, sale el aceite, tapona y echa el aceite nuevo. Se acabó el asunto. Eso me lo imaginaba siempre en los carros mecánicos, siempre fue así. En el automático me empezaron a decir un montón de cosas, y esto y lo otro. ¿Y cuánto vale el cambio de un aceite de caja automática? 850,000 pesos. Yo dije: voy a comprar carros mecánicos de aquí en adelante. Pero no, claro, ¿cuánto vale el cuartico de aceite? No, vale esto. No tenía conocimiento. Y me dejé aconsejar del mismo señor que me vendió el carro. Y dijo: llévenlo allá, que allá son buenos en ese taller. Pues lo llevé confiadamente. Dije: pues toca llevarlo a donde sepa, donde sea un concesionario autorizado, porque yo no sé de eso. Vale tanto, me dijeron por teléfono. Cuando estaba ingresando el carro subió la factura, y cuando se lo entregaron me hicieron otra factura más alta. Empezaron por ahí. Y segundo, después me di cuenta que por ahí le colocaron unas cosas que no correspondían, que la noche que quedó allá lo sacaron a dar vueltas. Terrible. O sea, pasan cosas terribles que si yo hubiera tenido conocimiento, es más, yo le dije a mi esposa y a mi hija, le dije: no, ahora voy a estudiar cómo se cambia el aceite de una caja automática y yo lo hago. Pero esta no me vuelve a pasar. Yo tengo, si alguien lo hace, lo puede hacer. Yo le digo a Dios: Señor, muéstrame a ver cómo es. Y me pongo el overol, me quito la corbata y voy, me meto debajo y suelto las 5 tuercas y le hago la vuelta al carro.
Pero, ¿qué es la riqueza de qué? Del conocimiento. Las riquezas del conocimiento, mis hermanos. Entonces, primero, tesoros en el cielo, riquezas del conocimiento. Colosenses 2:3, seguimos adelante. Riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A través de Jesucristo vienen esos tesoros grandes y maravillosos. Digan conmigo, sabiduría y conocimiento. Alguien que por favor busque rápidamente Proverbios 2:4. Sabiduría y conocimiento. A través de la sabiduría y a través del conocimiento podemos hacer tesoros en el cielo que se reflejarán en esa bendición de Dios para nuestras vidas mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Es a través de la sabiduría y a través del conocimiento. ¿Alguien ya encontró Proverbios 2:4, por favor? Dice, como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿5? Sí. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que buscar como un gran tesoro? La sabiduría. Si como a la plata o a los tesoros buscáis, ¿qué? La sabiduría. Mi hermano, con la sabiduría de Dios está la bendición de Dios también para nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Ahí está la bendición, mi hermano. Ahí está la bendición, la sabiduría de Dios. No hay algo más grande que la sabiduría que Dios nos da en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Un hombre sabio es un hombre bendecido, es un hombre prosperado, es un hombre que sabe aplicar correctamente los conocimientos. Es una persona que tiene el don de sabiduría, y necesitamos sabiduría para todo lo que hagamos, para todo lo que emprendamos. Necesitamos ser sabios en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos sabiduría para hablar, sabiduría para actuar, sabiduría para trabajar. Para todo necesitamos decirle: Señor, necesito que me des sabiduría. Sabiduría. Y ahí están las bendiciones de Dios. Sabiduría. Segunda de Corintios 4:7. Gloria a Dios. ¿Cuál es el primer paso para hacer tesoros en el cielo? Mi hermano, tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Segundo, saber que los tesoros vienen en Cristo Jesús para nuestras vidas. Tercero, la sabiduría es un tesoro espiritual que Dios nos da. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4. El versículo 7 dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, aquí está el más grande tesoro espiritual que puede tener un ser humano mientras esté aquí en la tierra. La unción y el bautismo del Espíritu Santo. La unción y el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu, dice el versículo 17 del capítulo 3, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad en todas las áreas de nuestra vida, mi hermano. Mientras esté el Espíritu de Dios en nosotros, hay libertad en todas las áreas de nuestra vida. Le explico. No podemos tener el Espíritu de Dios y estar cautivos financieramente, porque el Espíritu de Dios nos da sabiduría para hacer las cosas y los bienes se nos aumentan en la tierra. Pero es a partir de la unción del Espíritu de Dios en nosotros que nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Es decir, que hay libertad en todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu de Dios está en nosotros, mis hermanos, y es el tesoro más grande que puede recibir un ser humano en esta tierra: el ser bautizado y ser lleno del Espíritu de Dios. Pero en el engaño del mundo, la persona dice: no me interesa la presencia del Espíritu Santo, no me interesa la unción del Espíritu de Dios. Mientras yo tenga riquezas materiales en esta tierra, no me interesa la unción del Espíritu de Dios.
Ese es el engaño de Satanás para el mundo, que le hace valorar más los bienes materiales de esta tierra que la misma presencia de Dios en su corazón. Le hace valorar más los bienes de esta tierra más que ser templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Amén. Todos somos templos del Espíritu de Dios. Cuando recibimos al Señor, y por eso les decía, yo no quiero que ninguno me diga que no ha hecho la oración de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo de Nazaret en nuestro corazón como nuestro Salvador, inmediatamente somos sellados por el Espíritu Santo, propiedad de Jesucristo. Ya el maligno no nos toca, no tiene potestad sobre nuestras vidas. Es el mayor tesoro, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que nosotros podemos tener, que nosotros podemos recibir. Pero lo tenemos como, mire, ese tesoro tan grande ahora está contenido en un vasito de barro. Porque nosotros, ¿de dónde fuimos formados? Del barro de la tierra, del polvo de la tierra. Pero en este cuerpito, aquí tenemos un tesoro maravilloso. Mi hermano, por eso David clamó con tanta angustia. Dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Quién nos puede quitar ese tesoro maravilloso de la presencia de Dios? Él mismo. Solamente el Espíritu Santo se puede contristar y apartarse a causa de nuestro pecado, de nuestra rebelión. Pero nadie más puede quitarnos ese tesoro tan grande que es la unción del Espíritu de Dios. Y yo les digo, mis hermanos, bajo la unción del Espíritu Santo, al menos, o como mínimo, hay un don espiritual en su vida. ¿Cuántos dones espirituales son? 9. Pero al menos un don espiritual hay en su vida. Como mínimo, bajo la unción del Espíritu Santo, Dios te ha dado un don espiritual, uno solo. Y con un solo don espiritual que Dios te dé, ya tienes una bendición para estar aquí en esta tierra. Ya tienes una bendición. ¿Cuáles son los dones espirituales? Sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, sanidad, milagros. Mi hermano, es que mire ese tesoro tan terrible que un apóstol Pedro, sin estudio del vulgo, le decía al paralítico: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. O sea, no tengo oro ni plata, no tengo bienes, tesoros terrenales, pero tengo un tesoro en el cielo. En el nombre de Jesucristo, del tesoro que tengo yo del cielo, le dice al paralítico: levántate y anda. Gloria a Dios. ¿Cómo sería que un mago dijo: esto está muy bueno? Uy, a esto sí, a mí me interesa, dijo el maguito. A mí me interesa. Y les ofreció plata a los discípulos y les dijo: oiga, véndanme en el don del Espíritu Santo, ¿cuánto vale? ¿Sabe qué pensaba hacer? Un negocio redondo. Dijo: claro, yo compro el Espíritu Santo, pero yo a esto le saco la plata. Imagínense yo con el Espíritu Santo cobrando a 100,000 cada sanidad, a 500,000, dependiendo de la enfermedad. Si es una gripa, 100,000, si es una otra cosa más allá, si llega a ser más grave, si es una cosa terminal, a 2 millones, a 10 millones. El mago dijo: este es mi negocio. Iba a hacer magia con eso. ¿Por qué? Porque él vio en la carne que eso era un tesoro. Pero los apóstoles le dicen claramente: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que un regalo de Dios se obtiene con dinero. Mi hermano, nosotros no necesitamos plata para hacer tesoros en el cielo. Nosotros no necesitamos dinero para hacer tesoros en el cielo. Todos nosotros aquí en la iglesia, a partir de este momento, sabemos que podemos ser personas que tienen grandes tesoros en el cielo, de los cuales podemos echar mano en el nombre de Jesucristo cuando necesitemos. Amén. ¿Necesitamos plata? No. Venga, compre sin plata, venid y comprad, dice el Señor, sin plata. No necesitamos plata. Gloria a Dios, porque imagínense, cuando yo llegué a los caminos del Señor, ¿de dónde? Pero entonces, ahí es cuando Dios empieza a bendecirlo a uno, cuando Dios empieza a prosperarlo. Y ahí es donde entendemos cómo nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha entregado. Dice la palabra entonces que el mayor espíritu, mis hermanos, el mayor tesoro, perdón, es el Espíritu de Dios en nosotros.
sabiduría, ciencia, sanidad, milagros, profecía. Ay, mi hermano, teniendo el tesoro de la profecía, por medio de la palabra de Dios, usted le dice a un hueso seco, viva y vivirá. Por medio de la profecía usted dice: mi casa es bendecida, mi casa es prosperada, yo soy sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hay bendición, mis hijos son bendecidos, mi casa es bendecida. Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Tome del tesoro que Dios le ha dado en su corazón y profetice en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así su hijo esté un poco desubicado, desorientado: mi hijo es una bendición, mi hijo es para salvación, mi hijo será prosperado. Y empezamos a profetizar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pero tenemos que tener ese tesoro en nuestro corazón. Ese tesoro. Mi esposo tan bello, tan hermoso, es que mi esposo es una gran bendición, mi esposo. Y empiece a profetizar. Y si es bendecido, va a ser más bendecido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Mi esposa tan cariñosa, tan preciosa, tan hermosa. Empiece a profetizar. Y si es, lo va a hacer más en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Nuestros hijos, profetizamos sobre ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria de Dios. Todo lo que profetice, mi hermano, tomando del tesoro del cielo, Dios no dejará caer a tierra ninguna de tus palabras. Ninguna de tus palabras. ¿Si les interesa ese tesoro en el cielo? Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Amén. Y tenemos este tesoro en vasos de barro porque siempre reconocemos que todos los tesoros del cielo son de Dios para nuestras vidas y que tomamos de Él, pero que no nos pertenece, porque es de Dios. Amén. Hacemos tesoros en el cielo para que nosotros podamos disfrutar, oír y obedecer la palabra de Dios. Deuteronomio 28:12, hay algo hermoso, ustedes todos lo han leído, yo sé que han leído la palabra de Dios. El Deuteronomio 28:12 dice que oiremos atentamente la palabra de Dios y guardaremos sus mandamientos. Y en el 12 dice: Jehová abrirá su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todas las obras de tus manos. Para bendecir algunas obras de tus manos, no. ¿Para bendecir qué? Todas las obras de tu mano. Todas las obras que tú hagas, Dios te va a bendecir. Y a renglón seguido dice algo: y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Es fácil prestarle a una persona que me diga: hermano, ¿me presta 1,000 pesos? ¿Cierto? Podemos hacerlo, con el favor de Dios. Una persona que me diga: présteme 1,500 pesos. Podemos hacerlo, 2,000 pesos. Pero ¿sabe qué está diciendo la palabra de Dios? No es que vaya a prestar 1,000, 2,000 o 3,000 pesos. Dice: prestarás a las naciones. Esto es un crédito inmenso. O sea que de nuestros, de hacer tesoros en el cielo, vamos a tener una provisión tan grande que nuestra economía va a ser una gran bendición mientras estemos aquí en la tierra. ¿Prestarás a cómo? Y no dice que a una nación. ¿Cuánto cree que le tiene que prestar el banco, el Fondo Monetario Internacional y esos bancos mundiales a una nación? ¿Cuánto se endeuda Bogotá cuando dice que va a sacar un crédito de endeudamiento? Millones de millones. Y el banco, esos son felices prestándole a las naciones porque ahí los embargan, ¿cierto? Pero no dice que a una nación, dice que a muchas naciones. Esto ya nos llegó a otro nivel de bendición. Ya para mí me lleva a pensar algo tremendo. Yo no puedo calcular cuánto me bendecirá el Señor. Yo ya no pude calcular. Esto de prestarle a muchas naciones, yo ya no lo pude calcular. Yo no sabría decir cuánto necesitarán las naciones, pero yo creo que necesitan algo. Y cada uno de nosotros podría prestarle a esas naciones. Un ejemplo claro es como el pueblo de Israel ha sido un pueblo bendecido porque siempre ha hecho tesoros en el cielo. Amén. Hechos 10, 1 y 4, desde el 1 al 4, nos cuenta una historia. Hechos 10, de Pedro y Cornelio. Y en esa historia, mis hermanos, hay algo maravilloso.
Dice la palabra de Dios que estaba Cornelio en su casa y vio una visión. Pero ¿quién era Cornelio? Alguien que había hecho tesoros en el cielo. ¿Cómo había hecho esos tesoros en el cielo? Versículo 2. Era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía tesoros en el cielo. ¿Cómo era un varón qué? Piadoso y temeroso. La persona piadosa es la que recibe la palabra de Dios y la pone en práctica. Temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y oraba a Dios siempre. ¿Qué estaba haciendo Cornelio cuando era un varón temeroso, piadoso, que ayudaba y que oraba a Dios siempre? Estaba haciendo tesoros en el cielo. Esa es la forma en la cual nosotros hacemos tesoros en el cielo. Y en el versículo 4, cuando el ángel se aparece, le dice, en la parte final dice: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Para memoria delante del Señor. ¿Dónde estaban las oraciones y las limonas de Cornelio? En el cielo. ¿Cómo fue que subió la plata de la limona desde aquí para el cielo? ¿Cómo? ¿Cómo llegaron los billetes hasta el cielo? La palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener claro lo que es un tesoro literal terrenal y lo que es un tesoro en el cielo. Pero a través de nuestras acciones, de lo que nosotros hagamos, aún con lo literal que tenemos aquí en la tierra, repercute como un tesoro en el cielo. Aquí dice que las limosnas subieron al cielo. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahí está la clave de los tesoros en el cielo. Es que Dios está pendiente de lo que nosotros hacemos. Dios está pendiente de nuestras oraciones. Dios está pendiente de lo que nosotros hacemos por los demás. Dios está pendiente del que tuvo hambre y le dimos de comer. Dios está pendiente del que estuvo enfermo y oramos, lo visitamos. Dios está pendiente del que estuvo en la cárcel y le visitamos. Dios está pendiente de eso y dice: por cuanto lo hiciste con ellos, lo hiciste conmigo. Ahí están los tesoros en el cielo, para memoria delante de Dios. Por tanto, dice el Señor, así sea un vasito de agua. Así sea un vasito de agua. La hermana no vino. Yo le decía a mi hermana, cuando terminamos hace unos días un ayuno el viernes aquí por la noche, la hermana quemándose las manitos trajo una ollita con un agua aromática. Dijo, para que tomemos todo después del ayuno. Y fue a su casita, preparó la agüita y de para acá se la trajo, pero se venía quemando cuando la trajo aquí para que después de que termináramos la reunión de las 7 tomáramos una agüita aromática. Yo le digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi hermana no dejará de recibir su recompensa. ¿Qué hizo? Con una agüita aromática hizo tesoros en el cielo. Hizo tesoros en el cielo. No lo hicimos nosotros. Tal vez tendríamos la economía para decir, vaya, tráigame 10 botellas de agua, o tráigame 5 empanadas, o 20 empanadas, los que puedan. Pero la hermana de lo que tenía, de su ollita, de su agua y de sus hierbitas aromáticas que tenía en la casa, fue y nos trajo a los que estábamos aquí en ayuno ese viernes, su agüita aromática. Yo le digo a mi hermano, eso subió para memoria delante de Dios. Eso subió para memoria delante del Señor. Nosotros podríamos pensar, pero una agüita aromática. Eso subió como algo valioso y como un tesoro grande delante de nuestro Dios. Y yo veía a mi hermana recibiendo esa recompensa en Cristo Jesús. Yo le digo porque yo he creído a la palabra. No dejará de recibir, ¿qué? Su recompensa. Su recompensa por cuanto somos de Cristo. Siempre hacemos tesoros en el cielo y debemos tomar de esos tesoros para nuestras vidas en un momento que lo necesitemos. Por eso en Lucas 7:34 hay una hermosa parábola, una hermosa historia más bien, donde nos dice que alguien necesitaba un favor de mi Señor Jesucristo. Lo voy a parafrasear para avanzar un poquito.
Y entonces, cuando llegaron los judíos a hablar con Jesucristo, con mi Señor Jesucristo, le dice, concédele lo que Él le pide, porque nos ha construido una sinagoga. Vamos a ver, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. San Mateo, San Marcos, San Lucas capítulo 7. Dice la palabra de Dios: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase ¿a quién? A su siervo. Él estaba interesado en la sanidad de un siervo, y dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Miren lo que los discípulos, lo que los ancianos le estaban diciendo a Jesús. Él hizo tesoros en el cielo. ¿Cómo? Amando a los de nuestra nación. Así hizo tesoros en el cielo. Cuando nosotros amamos, estamos haciendo tesoros. Cuando nosotros hacemos algo por alguien en manifestación de nuestro amor, estamos haciendo tesoros. Él hizo tesoros y dice que ellos le rogaron y diciéndole: es digno de que le concedas esto. Mueve el corazón de Jesús, mueve el corazón del Señor cuando nosotros amamos. Eso es hacer tesoros en el cielo. Amén. ¿Qué es amar? Obras hacia alguien. Amar. Amar. ¿Cuántos nos gusta ser amados? Claro, que hagan todo para nosotros. Sí. ¿A cuántos nos gustan amar? Ya no hubieron amén. ¿Qué pasó? Amar, claro. ¿Sí podemos hacer algo por alguien? Sí podemos hacer algo por alguien. Como mínimo orar por alguien. Porque si sabemos orar por alguien y no lo hacemos, nos es pecado. Sí podemos hacerlo. Sí podemos orar por alguien. No nos cuesta plata, pero estamos haciendo tesoros en el cielo. Estamos haciendo tesoros en el cielo. Estamos en un tiempo de oración e intercesión por toda la iglesia, en ayuno y en oración. Empezamos haciendo, ya me invertido 15 días, 20 días, no recuerdo. Pero esto es la gloria de Dios para toda la iglesia. Amén. Y tenemos que unirnos en ayuno y en oración y hacer tesoros en el cielo. El rey Ezequías, me encanta cuando el rey Ezequías, no me encanta cuando le dijeron que el ángel que se va a morir. No, lo que quiero decir es que cuando el ángel le dijo: alista todas tus cosas porque vas a morir, él lloró delante de Dios y dijo: Señor, acuérdate que he hecho tesoros en el cielo. Acuérdate, llegó el momento de tomar de esos tesoros. Acuérdate que he andado en integridad delante de ti toda mi vida. Acuérdate, Señor, ha subido a memoria de ti. Y en este momento que tú me dices que ya es necesario que yo parta, yo te pido, Señor, acuérdate de la integridad con la cual andé. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Te he añadido 15 años más. ¿De dónde tomó Ezequías en ese momento? De los tesoros en el cielo. Ezequías no dijo: yo soy un rey, traigan del tesoro del rey, traigan de la casa del rey oro, plata, piedras preciosas, porque me voy a morir y yo tengo que comprar mi vida. No, en ese momento el tesoro literal de la tierra no sirve para nada. En ese momento Ezequías lloró y echó mano del depósito que tenía en el cielo. Y en el cielo tenía un depósito de vida. He andado en integridad toda mi vida. ¿Y qué fue lo que pidió a Dios? Vida. De su buen tesoro, de lo que él había atesorado, pudo tomar. Entonces él dijo: durante toda mi vida he andado en integridad. Señor, concédeme andar otro poquito más en integridad. Concédeme, Señor, que sea otro tiempo más en integridad, que yo pueda vivir. No quería irse. No que no queramos partar con el Señor. Es que le dijo el apóstol Pablo: no es necesario estar aquí hasta que cumplamos un propósito. Y entonces le añadió a Ezequías, ¿cuántos años? 15 años más. ¿De dónde los tomó? De su buen tesoro, el cielo. Amén. De ahí tomó. Así que, mis hermanos, nosotros vamos a hacer tesoros en el cielo. Nos ponemos de pie.